¡Esto es una bomba! Un auténtico terremoto que sacude al barcelonismo justo en el arranque de la temporada 2025 a 2026. No hablamos de un rumor cualquiera, no hablamos de un simple movimiento de mercado, hablamos de la posibilidad real de que se marche uno de los capitanes silenciosos, uno de los gladiadores más puros de este Barça, el uruguayo que levantaba la bandera de la garra en cada partido, Ronald Araujo. Sí, lo que hace unos meses parecía impensable, ahora se ha convertido en la noticia que paraliza al Camp Nou y a todo el barcelonismo. Si eres fan incondicional del FC Barcelona, suscríbete ya mismo y dime en comentarios, ¿mantendrías a Araujo a cualquier precio o lo venderías por el bien del proyecto de Flick? Araujo, ese muro que tantas veces sostuvo al equipo en noches oscuras, que saltaba siempre donde otros temían, ahora aparece como moneda de cambio en el caótico ajedrez que gestiona Deco. Porque el Barça necesita vender, necesita liberar masa salarial, necesita construir alrededor del plan de Hansi Flick. Y en esa lista de sacrificados, el nombre de Araujo arde como fuego. El detonante es tan cruel como evidente. Su cláusula temporal bajó a 60 millones en julio y varios gigantes europeos, especialmente desde Inglaterra, se frotan las manos. ¿Qué club de la Premier no querría a un central de su jerarquía por ese precio en un mercado donde defensores normalitos llegan a costar mucho más? Y mientras en Barcelona, el dilema es brutal. Si lo venden, el equipo pierde a su mártir defensivo. Si lo mantienen, quizá pierdan la oportunidad de cuadrar cuentas y traer a hombres señalados por Flick. Esto no es un simple trueque de cromos, es el corazón del proyecto del nuevo Barça. Araujo representa la fuerza, el sacrificio y la fidelidad. ¿Cómo se digiere perder a un líder así justo cuando más debíamos reforzar convicciones? La comparación es inevitable, es como si en la batalla más dura expulsas al centinela de tu propia muralla. Sí, Flick trae orden, Flick trae disciplina alemana, Flick trae aire nuevo. Pero, ¿un Barça sin el alma guerrera de Araujo? Es una herida abierta. Y aquí está la contradicción que nadie puede negar. El Barça necesita construir un equipo competitivo, rejuvenecido y económicamente sostenible. La dirección deportiva encabezada por Deco no se anda con sentimentalismos. La orden es clara, los activos más valiosos deben estar en categoría de transferibles si el precio es correcto. Y Ronald Araujo, a pesar de todo lo que representa, entra en esa fría ecuación del mercado. El barcelonismo explota, la afición se divide, y es aquí donde las preguntas revientan como rayos. ¿De verdad vender a Araujo para cuadrar cuentas es una muestra de inteligencia o es la mayor traición al ADN culé? ¿Qué opinas tú? La salida potencial de Ronald Araujo no es una simple noticia de mercado, es un espejo cruel que refleja la situación actual del Barça. El club vive en un permanente equilibrio entre el orgullo y la necesidad. Sí, somos más grandes que cualquier problema, pero la realidad económica nos obliga una y otra vez a decisiones que duelen como cuchilladas. Araujo es la encarnación de esa paradoja, el guerrero que todos aman, el que nunca traicionó dentro del campo, ahora se convierte en la primera ficha en la mesa de negociación. Hansi Flick, recién llegado y con hambre de victoria, sabe que necesita un central fiable que encaje en su sistema. No pone en duda la calidad de Araujo, al contrario, lo valora como un titán defensivo. Pero Flick también analiza el tablero desde arriba. Sabe que con 60 millones sobre la mesa podrían caer refuerzos en posiciones críticas. Deco se lo recuerda. Un lateral zurdo de élite, un interior creativo, un sustituto digno para Lewandowski. Y es ahí donde la figura del uruguayo comienza a tambalearse frente al pragmatismo. Araujo ha dado la talla en los partidos más difíciles. Contra el Real Madrid siempre fue un muro. Contra delanteros como Vinicius o Haaland dejó claro que no tiene miedos. Y sin embargo, el mercado no entiende de gestas. El mercado quiere cifras, quiere negocios y ahí radica el veneno. Para Europa, Araujo es una ganga a 60 millones. Para el Barça, es un dilema de alma. Muchos culés gritan que dejarlo ir sería desmantelar el ADN defensivo que Flick necesita para reconstruir una muralla en el Camp Nou. Otros más fríos responden: ¿y qué preferís, tener un gladiador atrás o sumar 3 refuerzos que suban el nivel general? Aquí nace el choque inevitable entre corazón y cálculo, emoción y matemática. Araujo, por su parte, observa todo desde dentro. No es ajeno al ruido. Sabe que su lugar no está garantizado con Flick si al final llega un Jonathan Tah, la pieza alemana que conoce mejor que nadie. Y ahí surge otra herida. ¿Quiere el uruguayo perder protagonismo tras haberse dejado el alma en cada choque? Tal vez la salida no solo sea cuestión del club. Tal vez él mismo perciba que Inglaterra o Italia le ofrecerán el protagonismo que merece. El proyecto de Hansi Flick no es cualquiera. Ha llegado con la promesa de devolver al Barça la excelencia europea. Quiere un equipo ordenado, sólido, alemán en disciplina, pero culé en identidad. Para ello, necesita soldados comprometidos, capaces de seguir su plan al milímetro. Y aquí entra el verdadero impacto de un adiós de Araujo.
Cambiaría todas las dinámicas defensivas de Flick. ¿Qué significa Araujo en este Barcelona? Significa anticipación, valentía, un central que marca territorio, que limpia errores de compañeros. Flick pensaba en él como líder natural del bloque defensivo, pero si Araujo se va, no solo se pierde un hombre, se pierde una ideología de juego defensivo. La zaga se resentiría. Koundé tendría que asumir un liderato que no es del todo natural en él. Christensen ni siquiera se asegura continuidad y los jóvenes aún están verdes. ¿Quién reemplaza algo así? Jonathan Tah aparece como candidato fuerte. Lo conoce Flick, lo tuvo en la selección alemana, confía en su físico y en su regularidad. Pero, ¿es Jonathan Tah Araujo? Jamás. Tah es regular, posicional, sobrio. Araujo es fuego, es ímpetu, es esa jugada que levantas a los aficionados del asiento. No hablamos de lo mismo. El Barça perdería espectáculo defensivo, perdería respeto en duelos individuales. Y no nos engañemos, la Premier está acechando porque sabe lo que vale un central como este. City, United, Chelsea, todos buscan defensores que combinen velocidad, potencia y liderazgo. Araujo encaja en todo. Y si se va a Inglaterra surge otro peligro. Fortaleceremos a un gigante europeo directo competidor por Champions. Un suicidio deportivo. Deco, Laporta y Flick caminan sobre el filo de un cuchillo. El Barça no puede repetir errores pasados donde regalaba patrimonio deportivo a rivales. Este caso es definitorio. Si vendes a Araujo, no solo influyes en tu plantilla, influyes en el balance de poderes del fútbol europeo. El Barça corre el riesgo de autodesangrarse si no mide las consecuencias. La historia de Ronald Araujo en el Barça no se merece un final así. Llegó como un desconocido, como una apuesta menor desde Uruguay, y se ganó el respeto a golpe de trabajo, humildad y coraje. Desde la Masía hasta el primer equipo, lo construyó todo con sudor. Ya no se trata de un simple central, es un símbolo de meritocracia. Venderlo ahora, cuando aún está en plenitud, se siente como una traición emocional más que como una decisión estratégica. El culé que llenaba el Camp Nou sabe lo que ha visto. Despejes imposibles, persecuciones heroicas, juego aéreo imperial. Araujo era garantía de seguridad cuando la tormenta era insoportable, y ese recuerdo vive en la memoria de todos. La pregunta es si Flick y Deco respetarán ese valor simbólico o lo tratarán como un número más en el balance contable. Lo duro es que el fútbol moderno aplasta sentimientos. Los mismos que lloraron con la salida de Messi o de Busquets, hoy ven repetirse la película. El Barça no aprende, o quizá es que no puede aprender porque la economía es verdugo inclemente. Araujo, que hablaba con orgullo de quedarse a largo plazo, se topa ahora con la cruda realidad. En un Barça hipotecado, nadie es intocable. Lo que sí debe quedar claro es una verdad: Araujo no es reemplazable emocionalmente. Puedes fichar a Tah, a Grimaldo, a quien quieras, pero la conexión con el público, ese grito de ¡Uruguay! En cada despeje, eso no se compra. Flick podrá ganar táctica, Deco podrá cuadrar cuentas, pero el alma culé llorará si se confirma esta salida. Si vendes a Ronald Araujo, no solo cambias un nombre en la plantilla, cambias la narrativa completa del proyecto Flick, porque el mensaje que se manda al vestuario y al mundo es devastador. En este Barça, ni el más valiente es intocable. Eso repercute psicológicamente en los jugadores y en la confianza del aficionado. El culé necesita héroes, necesita símbolos que crean en la causa. Araujo había asumido ya ese papel, algo escaso tras la marcha de Piqué, Busquets y Alba. Sin él, ¿quién recoge esa bandera del sacrificio? Los nuevos, como Lamine Yamal, aún son demasiado jóvenes para cargar con esa miseria. Gavi está peleando contra lesiones, Pedri vive presionado. ¿Y ahora sin Araujo? El vacío sería gigantesco. Hansi Flick lo sabe. Un líder no solo se mide por lo que hace en los entrenos, sino por lo que transmite en el vestuario en noches oscuras. Araujo era quien gritaba «¡Esto es el Barça!» cuando el rival presionaba. Era la voz sin micrófono. Sacarlo de la ecuación puede romper la química que Flick empieza a construir. Y aunque muchos culés intentan convencerse diciendo «por 60 millones traeremos refuerzos», la realidad es otra. Puedes fichar 3 nombres, pero nunca comprarás lo que Araujo representa. Es como quitar la columna vertebral y reemplazarla con piezas ensambladas. Aguantan sí, pero jamás tendrán la fuerza de lo natural. Por eso el debate sobre Araujo no es solo negocio, es existencial. Si se va, el Barça redefine su identidad una vez más, y no siempre para bien. Ronald Araujo no solo es un central, es un arquetipo, un jugador que encarna valores que el Barça ha necesitado históricamente. Coraje, compromiso, entrega sin excusas. Cuando pensamos en defensores que representaban el alma culé, nombres como Puyol inmediatamente aparecen, y Araujo había recogido esa herencia con valentía. En pleno 2025, ver que esa garra puede ser vendida al mejor postor es un dolor que los socios y aficionados difícilmente perdonarán, porque además no es solo cuestión de nostalgia. Araujo tiene apenas 26 años, está en plenitud física, y parecía listo para comandar la defensa durante casi una década más. En cambio, lo que vemos es un club obligado por sus problemas económicos a decidir entre el futuro deportivo y el presente financiero.
Ese dilema, que ahorca desde hace años a la institución, vuelve a colocar a la afición en una encrucijada entre corazón y razón. En lo puramente táctico, Flick ha sabido que tener un central de la jerarquía de Araujo es oro puro en partidos de Champions. Nadie olvida lo que su agresividad supone contra delanteros explosivos. Pero Flick también es pragmático. Si un club de la Premier le garantiza 60 millones, puede resolver otras carencias que hoy lo preocupan más, como la falta de amplitud ofensiva o un lateral izquierdo que domine la élite europea. La injusticia, que siempre son los nuestros quienes deben marcharse. Los rivales blindan a sus estrellas. El Barça, en cambio, parece condenado a soltar al primero que ofrezca dinero. Y en este ciclo dañino, los hinchas observan cómo se diluyen referentes año tras año. El caso de Araujo es todavía más grave porque no hablamos de un jugador cuestionado, sino de alguien que es querido y respetado por sus propios compañeros como un líder moral. Visualicemos algo, un vestuario joven, con Lamine Yamal, con Pedri, con Gavi, cuando vuelva de sus lesiones, con Balde. Todos ellos miraban a Araujo como el ejemplo de cómo representar al Barça en el terreno de juego. Era la figura que demostraba que no importa haber nacido lejos de Cataluña, cuando uno se compromete de verdad con la camiseta. Araujo cantaba el himno, aprendió catalán, respetó cada valor y se ganó a la gente de una manera honesta. Esa es la esencia de los extranjeros que se hacen culés de corazón. Perderlo significaría matar un modelo de referente. ¿Con qué cara se dirá a los jóvenes de la Masía que el Barça respeta a sus líderes si al primero que destaca lo convierte en mercancía? Araujo no pedía privilegios, solo jugar, darlo todo y ser parte del futuro. Y ahí está el mayor riesgo. Más allá del impacto inmediato en lo deportivo, se genera un mensaje devastador a largo plazo. El Barça no es capaz de conservar ni siquiera a ese tipo de futbolistas ejemplares. Eso desmotiva no solo a los que están dentro, sino también a quienes dudan en fichar, a quienes ven al Barça como un proyecto inestable. Te refuerzas a corto plazo vendiendo, pero debilitas la identidad que se necesita para el futuro. El día en que lo veamos vestido con otra camiseta, quizás la del Manchester United, del Chelsea o de la Juventus, recordaremos que fue nuestro guerrero entregado. Y si nos enfrentamos a él en Champions, que nadie dude, dejará la vida por su nuevo equipo, igual que la dejó por nosotros, pero esta vez no estará de nuestro lado. Hablemos ahora del plano psicológico. El Barça no solo perdería a un central, perdería también a un símbolo de resistencia en el vestuario. Cuando las cosas se complicaban, Araujo levantaba la voz. No tenía miedo de reprender a compañeros cuando veía relajación. Eso, en un Barça en plena reconstrucción y bajo las órdenes de Hansi Flick, es vital. Flick necesita líderes que transmitan su exigencia en el día a día. Sin Araujo, esa cadena de autoridad puede resquebrajarse. Es cierto, Flick tiene su sello germano, confianza en la disciplina y el rigor táctico. Quiere convertir al Barça en un equipo más sólido, menos frágil. Pero, ¿cómo construir esa disciplina sin capitán defensivo? Una zaga sin mando puede ser un castillo de naipes. Y aunque Koundé es un defensa notable, no posee ese espíritu de caudillo que Araujo desborda. Christensen, irregular y acosado por las lesiones, tampoco. ¿Quién quedará para asumir ese rol? Aquí está la diferencia entre un jugador bueno y un jugador imprescindible. El imprescindible no solo rinde, sino que contagia y sostiene a los demás en los momentos de derrumbe emocional. Eso hacía Araujo. Y eso perderemos si Deco lo convierte en moneda de cambio. El aficionado lo intuye. No hace falta ser experto en táctica para entender lo que significa ver a tu equipo sin referentes. Ya hemos vivido temporadas enteras con la sensación de que faltaban líderes. Y sin Araujo, ese vacío se multiplicará. Además, el golpe no es únicamente en el césped, sino en la grada. La afición se sentía protegida con él. Era como aquel bombero que entra siempre a salvarte de un incendio. Aunque hubiera errores en el equipo, sabías que Araujo estaba ahí para tirarse al suelo y apagar las llamas. Sin él, cada ataque rival parecerá más amenazante. Cada balón aéreo se convertirá en un temblor en lugar de una tranquilidad. Y recordemos también la dimensión mediática. Araujo no es solo jugador, es imagen limpia, joven, respetado. Siempre se mostró humilde ante la prensa. Nunca vendió humo. Nunca protagonizó escándalos. ¿Por qué desprenderse de un perfil así? Si Flick realmente quiere construir cultura alemana de disciplina, necesita pilares como Araujo que transmitan las órdenes al resto del vestuario. Perderlo sería como intentar dirigir una orquesta sin violín primero. El director puede tener la batuta, pero si falta una referencia que guíe al resto, la melodía se rompe. La Premier League acecha, y no lo hace por casualidad. Saben que Ronald Araujo encaja como anillo al dedo en su modelo competitivo, un central rápido, potente, que no se arruga en duelos uno contra uno. Exactamente lo que los clubes ingleses valoran en un defensa. Manchester United, Chelsea, Liverpool, incluso el Manchester City, todos han sonado como interesados. Para ellos, pagar 60 millones no supone esfuerzo. Para el Barça, es perder un tesoro.
Y aquí hay algo que la afición culé debe entender con claridad. Si vendemos a Araujo, no solo es dejar salir a un jugador, es dar armas a un rival directo en Europa. Lo más peligroso de esta operación es imaginarlo liderando defensas rivales en noches de Champions contra nosotros mismos. Deco y Flick piensan que ese dinero podría multiplicarse en fichajes, pero no hay fichajes que garanticen resultados inmediatos. Jonathan Tah puede llegar, pero necesitará adaptarse. Grimaldo podría reforzar el lateral, pero no reemplaza liderazgo defensivo. Y en medio de esa curva de adaptación, el Barça puede perder puntos, partidos decisivos, eliminatorias. Además, la prensa hostil no tardará en instalar un relato destructivo. El Barça vende porque está arruinado. No puede retener a sus estrellas. Esa narrativa nos perseguirá toda la temporada. Y cada vez que haya un error defensivo, la comparación será inmediata. Si estuviera Araujo, eso no pasaba. El impacto también llegará al rival eterno, el Real Madrid, que aprovechará para remarcar la supuesta debilidad institucional culé. ¿Queremos darle esa munición gratuita al adversario histórico? Si de verdad sientes los colores del Barça, suscríbete y opina. ¿Crees que vender a Araujo debilitaría la disciplina de Flick en el vestuario o que los refuerzos justificarían esta pérdida? No hay que olvidar algo esencial. Araujo es uno de los poquísimos jugadores que representan entrega absoluta. Recordemos encuentros donde jugaba medio lesionado, donde solo su voluntad lo mantenía sobre el césped. Hubo partidos en que sus carreras milagrosas contra atacantes rivales fueron lo único que evitó la humillación. Esa clase de amor propio no está en venta. Cuando Flick llegó, se habló mucho de disciplina, de esfuerzo colectivo, de cambiar la cultura del equipo. Araujo era el puente natural para conectar las ideas del alemán con la idiosincrasia culé, porque mientras Flick hablaba de sacrificio, Araujo lo demostraba. Era el ejemplo práctico, el refuerzo visual del nuevo discurso. Si se va, Flick pierde a su mejor aliado moral. ¿Y entonces qué quedará? Los jóvenes quizá intenten asumir responsabilidades, pero no tienen aún esa autoridad construida con años de sacrificio. Pedri, Gavi, Lamine Yamal son estrellas nacientes, pero no imponen miedo ni transmiten liderazgo defensivo. Más grave aún, ¿cómo justificas a los aficionados que un club que busca renovarse con ilusión comience el curso despidiéndose de su guerrero? Es el peor arranque posible en términos emocionales. En vez de esperanza, se instala el pesimismo. Araujo es también vínculo con los culés de nuevos continentes. Su origen humilde, su camino desde Uruguay, su emoción al defender la camiseta, conectaban con miles de aficionados que se veían reflejados en él. Perderlo globalmente es perder un icono de identidad internacional. El Barça, tantas veces orgulloso de su lema "Més que un club", terminaría mostrando lo contrario, que es simplemente un club más dispuesto a venderlo todo. Esa contradicción haría temblar las convicciones de la afición. Y ahí reside el mayor peligro, que la gente deje de creer que somos diferentes. Cuando se habla de vender a Ronald Araujo, hay un aspecto que rara vez se menciona, lo que supone a nivel cultural dentro del FC Barcelona. Araujo no es simplemente un defensa poderoso. Su presencia significaba un recordatorio constante del sacrificio, de la humildad y de la superación personal. En una plantilla plagada de jóvenes que aún buscan consolidarse, él era el espejo en el que podían mirarse. A nivel cultural, Araujo representa tres pilares fundamentales. Resiliencia. Desde sus inicios en Uruguay hasta llegar al Camp Nou, siempre fue un jugador que luchó contra las adversidades. Pasó años en el filial trabajando en silencio mientras pocos apostaban por él. Hoy esos mismos que no le daban un futuro brillante lo ven como pieza codiciada en el mercado mundial. Identificación. Se ganó a la grada con actitudes puras, no con palabras vacías. Araujo no iba a las cámaras a prometer títulos. Iba al césped y mostraba el valor del escudo, tirándose a ras de suelo cuando el delantero rival pisaba área, peleando balones imposibles, saltando cuando otros dudaban. Respeto. Araujo siempre hizo gala de un profesionalismo impecable, no hubo rumores de indisciplina, no hubo quejas por falta de minutos. Siempre estuvo ahí, dispuesto a sacrificarse. Perderlo, por tanto, no es reemplazar a un central por otro, es perder un símbolo cultural que influye incluso más allá del fútbol. ¿Te imaginas lo que sienten esos jóvenes de la Masía al ver que un futbolista que lo dio todo acaba premiado con la venta? La frustración puede ser devastadora. Hansi Flick, que llegó para instaurar una nueva mentalidad, debe tener claro que los líderes se consolidan no solo con el sistema táctico, sino a través de ejemplos humanos. Araujo era ese ejemplo. Si Deco lo vende, Flick arrancará la temporada con un vacío cultural que tardará años en volver a llenar. Y mientras tanto, los rivales se frotan las manos, porque al quitarle al Barça a su gladiador, no solo se llevan un jugadorazo, hunden un símbolo interno. Ahora pensemos en lo estrictamente deportivo. El Barça, con Flick en el banquillo, busca construir una línea defensiva sólida que permita explotar mejor a sus atacantes. Un equipo de Flick siempre parte de la idea de que la defensa es firme, rocosa, incomodísima.
En Alemania esa es la mentalidad. Orden primero, libertad después. ¿Dónde entra Araujo en este diseño? En todas partes. Es el central que puede jugar tanto en línea alta como en bloque bajo. Tiene velocidad para corregir a campo abierto y potencia para ganar duelos en su propia área. Además, su polivalencia permitía a Flick utilizar a Koundé como lateral sin temor a que se debilitara el centro. Si Araujo se va, el clásico efecto dominó se desata. Koundé tendría que fijarse definitivamente como central, aunque Flick valoraba usarlo en banda en ciertos partidos. Christensen debería jugar más de lo esperado, incluso con dudas físicas. Los jóvenes como Cubarsí estarían obligados a asumir responsabilidades demasiado pronto en escenarios de élite. ¿De verdad este Barça puede permitirse esa fragilidad en la zaga? Jamás. Especialmente porque, sin Araujo, el equipo pierde esa confianza psicológica que te permite apostar más arriba. Imagina un partido de Champions en Old Trafford o Stamford Bridge. Con Araujo el equipo se siente protegido, sin él entramos desde el inicio con miedo. Seamos claros. Araujo ofrecía lo que pocos centrales dan en el fútbol actual, y cambiarlo por dinero puede parecer lógico en Excel, pero en el terreno de juego será una condena. Hansi Flick lo sabe. Cada defensa alemana se ha construido alrededor de una roca. En el Bayern tuvo a Boateng y Hummels, en la selección confió en estructura por encima de individualidades. Pero, paradójicamente, un Barça sin Araujo empieza sin roca alguna. El alemán necesitará milagros para recomponer ese agujero. El riesgo es transformarnos en un equipo vulnerable, y cuando un Barça se vuelve vulnerable en defensa, se derrumba todo el Aro proyecto. La salida de Araujo también tiene un impacto mediático y social descomunal. No vivimos en los años 90, hoy cada movimiento de mercado es un terremoto global. Y en el caso del Barça, cada venta de una estrella se magnifica hasta el infinito en los medios. Imaginemos ese titular en las portadas europeas. El Barça vende a Araujo a la Premier. Lo primero que pensará el hincha neutral no es en el refuerzo de Manchester United o Chelsea, sino en la debilidad del Barça. La narrativa de crisis volverá con fuerza. No pueden retener ni a sus defensores clave. En paralelo, los rivales lo usarán como munición psicológica. El Madrid insistirá en debates de tertulias deportivas en que el Barça está arruinado, que no puede competir con los gigantes, que solo sobrevive vendiendo estrellas. Y la misma prensa, que pocas veces protege al culé, construirá el relato que más daño hace, que el Barça se va a convertir en un club vendedor, incapaz de mantener a sus ídolos. Y para la afición, ¿qué significa esto? Significa un golpe al corazón. El hincha que creyó en Flick como símbolo de renovación empieza a sospechar que todo es espejismo, que los años pasan, pero nada cambia, seguimos perdiendo lo que amamos. El club puede intentar venderlo como una operación estratégica, Deco lo explicará como necesario, Laporta dirá que es por el futuro, Flick hablará de equilibrio y nuevas piezas, pero la grada rara vez compra ese relato, la grada vive con los pies en la tierra, sabe que en el campo no se reemplaza la garra con PowerPoints ni con balances. El golpe social es tan fuerte que llega incluso a la economía indirecta. Patrocinios, merchandising, venta de camisetas... Araujo era un rostro querido, reconocible, internacional. Quitar esa imagen reduce atractivo global. Y en un Barça que necesita desesperadamente mejorar ingresos, eso es jugar contra la propia economía. Finalmente, hablemos del peor efecto, la confianza del barcelonismo en su propio proyecto. Cada ciclo del Barça se sustenta en la esperanza. Con Guardiola era la promesa de un estilo eterno. Con Luis Enrique, la MSN. Con Xavi, el regreso del ADN. Y ahora con Flick, lo que se vendió es reconstrucción seria, disciplina, volver a ser competitivos de verdad. Pero si el primer gran movimiento del ciclo Flick es decir adiós a Ronald Araujo, ¿qué clase de mensaje llega a la afición? La palabra que queda flotando es traición, porque habían convencido al hincha de que esta vez el proyecto era sólido, y sin embargo, desde el minuto 1 se demuestran las mismas debilidades. Depende de ventas, incluso de las más dolorosas. El culé de a pie, ese que llena el estadio, se preguntará inevitablemente, ¿de qué sirve ilusionarme si cada verano se van nuestros símbolos? Esa desconfianza se traduce en un estadio menos intenso, en una afición resignada, en un clima de poco entusiasmo que afecta a los propios jugadores. Y esa espiral emociona negativamente al rival que mejor sabe aprovechar los bajones anímicos, el Real Madrid. Araujo podía ser ese faro de seguridad en noches turbias. Su salida equivale a encender la alarma de que seguimos vendidos al mercado. No hay futuro sólido sobre esas bases. Lo que más duele es la sensación de déjà vu, porque en 2021 fue Messi, en 2023 Busquets y Alba, en 2024 aún vendimos más piezas, y cada vez que se abren ventanas de fichajes el culé se prepara más para llorar que para celebrar. Esa dinámica erosiona la fe, y sin fe ningún proyecto funciona.
Flick es un entrenador top, sí, Deco puede negociar como quiera, Laporta puede insistir en un discurso positivo, pero si el culé pierde la fe, no hay milagro que sostenga nada. Por eso la decisión de Araujo no es una simple venta, es definir si este proyecto quiere empezar con esperanza o con trauma. Y si el trauma se impone, cuidado, porque las consecuencias pueden ser irreparables. Y así llegamos al punto donde todo se condensa, donde las emociones se cruzan con la fría realidad. La posible salida de Ronald Araujo no es un rumor más que rellena titulares en verano, es el epicentro de un terremoto que puede marcar el rumbo del FC Barcelona en la temporada 2025-26. Miremos lo que hemos recorrido en este análisis. La salida de Araujo afecta a todos los niveles. En lo deportivo, Flick perdería a su general defensivo, ese que imponía respeto en cada balón dividido. El equipo quedaría expuesto, y aunque lleguen fichajes, nadie garantiza reemplazar su Thunder. Araujo era tormenta y calma a la vez. En lo emocional, la afición quedaría huérfana de un líder que había heredado el espíritu de Puyol, esa pureza que tanto echábamos de menos. Un Barça sin referentes es un Barça vacío de alma. En lo mediático, la narrativa destructiva regresaría con fuerza. El Barça está arruinado, no puede retener a sus piezas clave, vende por desesperación. Imagina esas portadas el día después de su venta. Seríamos carne de cañón para tertulias y rivales. En lo social y cultural, veríamos cómo la Masía y el aficionado joven pierden confianza en la idea de que este club respeta a quienes lo dan todo. Araujo era esa rara figura que demostraba que, aunque vengas de lejos, puedes convertirte en ídolo con entrega. Romper esa figura es como romper un pacto tácito con los culés de todo el planeta. Y si algo deben entender Laporta, Deco y hasta el propio Flick, es que el Barça no solo se construye con fichajes caros ni ventas estratégicas, se construye con símbolos, con cultura, con líderes que generan identidad. Araujo era ese pilar, y su adiós sería una puñalada a la ilusión con la que iniciábamos este ciclo. Claro, hay voces que defienden la venta como una decisión pragmática. Con esos 60 millones ficharemos a un lateral, un extremo, un mediocampista. Pero el culé ya conoce esa canción, nos la cantan todos los veranos. Vendemos alma para comprar piezas que a veces ni siquiera encajan, y en el terreno de juego se nota enseguida la ausencia del líder. El gran error una y otra vez es que el Barça confunde supervivencia con reconstrucción. Vender a Araujo puede ser sobrevivir un verano más, tapar grietas contables, anunciar 3 fichajes en conferencias de prensa. Pero reconstrucción real no significa armar plantillas a trozos cada temporada. Reconstrucción significa conservar los cimientos que dan estabilidad. Y Ronald Araujo era un cimiento. Y es aquí, culé, donde hay que hablar claro. Esta salida lo cambia absolutamente todo. El proyecto de Flick pasará de promesa a trauma en un solo movimiento. La temporada puede aún empezar con optimismo, pero si se confirma este adiós, la losa emocional será insoportable. ¿Cómo confiar en la reestructuración si cada verano implica arrancarnos el corazón? La única salida lógica es blindar a Araujo, demostrar que él es intocable, que no habrá proyecto Flick sin el uruguayo como líder. Si Laporta y Deco de verdad quieren mostrar que aprenden de los errores, deben hacerlo aquí, ahora, con Araujo. Porque si se va, culé, no nos quedaremos pensando en lo que vendrá. Nos quedaremos recordando lo que perdimos. Y ese es el peor punto de partida para una nueva era. Culés, la pregunta es clara y la respuesta definirá cómo vemos este proyecto. ¿Creéis que el Barça debe sacrificar a Araujo para sobrevivir económicamente o protegerlo como el símbolo que Flick necesita para triunfar? ¿Qué pesa más, el dinero inmediato o la identidad del club? Suscríbete ahora y respóndelo en comentarios, porque si algo tenemos claro es que con o sin ventas, el Barça jamás dejará de ser nuestro orgullo eterno.